Listo. Estamos en vivo. Siempre al arrancar me gusta compartir la transmisión para que la gente se pueda enterar que ya estamos. Gente que está esperando la transmisión. Listo. Gloria a Dios. Ahí estamos arrancando. Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de la palabra de fe, la palabra viviente, la palabra de fe. Vamos a comenzar orando, comunicándonos con el Padre por fe, agradeciendo y a la vez pidiendo espíritu de revelación. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, muchas gracias por tu presencia en mi vida. Vale más que todo, ¿sabes? Gracias por todas las cosas que has hecho, por tu gracia, por tu misericordia, Abba. Gracias, papito. Tú nos llamas por nuestro nombre, ¿verdad? Y también te pido espíritu de revelación. Yo creo que lo he recibido y lo recibimos por medio de la fe. Tu palabra dice: creed que lo recibisteis y vendrá. Gracias por tu denuedo también para impartirlo, y vamos a vivirlo, vamos a escucharlo para vivirlo. Amén y amén. Muy bien. Estamos estudiando una serie que se llama Bases de Fe. Bases de Fe. Es la sesión, el episodio número 4. Y hemos visto ya, por supuesto, varias cosas, una buena introducción. Estamos avanzando mucho más en esto. Y el subtítulo que le puse ahora, cada episodio, cada tema tiene un subtítulo, y le puse restaurados a nuestra posición original. Eso va a ser como que el enfoque de ahora. Sin embargo, venimos en una secuencia que es una serie que se llama Bases de Fe. Pensaba dar toda una introducción de lo que hemos visto, porque estamos estudiando bases de fe, pero para avanzar no voy a dar una introducción, prácticamente nada de introducción. Vamos a entrar directo al punto, solamente una muy pequeña introducción para ir a Romanos 10, que es nuestra base para estudiar, y también Colosenses 2:7, pero ahora no voy a ir a Colosenses 2:7, vamos a ir a Romanos 10, nuestro tema bases de fe, y nuestro subtema restaurados a nuestra posición original. Una cosa importante también avisarles, hoy estamos, ¿qué día es? 9 de octubre 2022, y vamos a tener una reunión el 30 de octubre, domingo, gente de Mexicali, para que estén listos. Volvemos con más gente a nuestras reuniones presenciales. Ya tenemos gente, ya estamos de forma presencial, pero también ahora vamos en un local más grande y todo. Vamos a tenerlo para que usted, si usted gusta, puede, claro que sí, acompañarnos. Abiertos para todos, gente que quiera hacerlo, tienes la posibilidad. Vamos a Romanos capítulo 10 y vamos a ir a versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El primer fundamento, la primera base de la fe
es créelo en el corazón y confiésalo con la boca. Hay como 10 cosas que vamos a estudiar, 10 fundamentos, pero este es el primero. Se usa para recibir a Jesús, se usa para mover una montaña, tienes que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Se usó para recibir la presencia de Dios, se usa para recibir cualquier milagro. La mujer que tocó el borde del manto de Jesús, primero escuchó hablar de Jesús y luego lo declaró y dijo, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Lo oyó, lo creyó, lo declaró. Es el primer fundamento. Pero sigamos leyendo Romanos 10, dice versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y hoy quiero hablar sobre restauración en un momento. Gloria a Dios. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Cuando dice no hay diferencia, es una característica de una ley como la ley de gravedad. Cualquiera que la aplique no hay diferencia, va a obtener los mismos resultados, por supuesto. Y la fe es una ley espiritual. Todo lo que creas en el corazón, lo digas con la boca, es hecho. Cuando es una fe viva, por supuesto. Ahora dice versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego el 11 dice, el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto lo estudiamos en las primeras 2 sesiones, ¿verdad? Lo estudiamos a detalle. Este es el ciclo infinito de la fe. Es como autorrecargable, es como una batería autorrecargable. Cuando hablas la palabra, dice que alguien la tiene que predicar, pero si tú te la predicas es maravilloso. Cuando la predicas tú o la proclamas, la profieres, entonces la oyes. Cuando la oyes, la crees. Y cuando la crees, la hablas. Y cuando la hablas, la vuelves a oír. Y ahí está la fe, es por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay tanto que decir ahí que lo vamos a estar tratando en este año con la ayuda de Dios 2022. Nosotros creemos en la superación del creyente, no en los grupos. Este no es un grupo de autoayuda donde se hablan palabras de motivación vacías. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, va en aumento, va en progreso. Es normal que un creyente vaya en progreso. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, no de derrota en derrota. Vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, aún no se ha manifestado a la perfección, pero la senda del justo es como la luz de la aurora. Vamos en aumento, cada vez se ve más claro, hasta llegar a la manifestación plena. Ahora el versículo, estamos en el 14, pero vamos al 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice 16, escucha, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. Hay una palabra clave aquí que es evangelio en el versículo 16. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Y la palabra obedecer es el griego hupakouo, que significa oír bajo o prestar atención. También obedecer, ¿no? O sea, no todos obedecieron el evangelio, es no todos oyeron el evangelio. No todos prestaron atención al evangelio. Oír el evangelio, prestar atención al evangelio. Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si te fijas, primero el 16 habló de oír el evangelio, el 17 oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el evangelio. Hay una conexión entre fe y evangelio. Estoy justificando porque hay varias bases de fe que vamos a estudiar, pero la inercia, no sé si hablo palabras domingueras, me gusta hablar palabras muy simples.
Vamos a ponerlo de esta forma. Es como si vamos de viaje, no sé, vamos a suponer que vamos de Mexicali a La Paz, Baja California, pero tenemos que pasar por Ensenada, ¿no? Entonces, si nos detenemos en Ensenada, pues podemos estar ahí un rato y nomás no hay que desviarnos. Nuestro objetivo es llegar a La Paz. Y hace cuenta que nos hemos detenido el domingo anterior y en el tema del Evangelio, porque nos llevó allí el tema de fe. El tema de fe nos llevó al Evangelio. Pero vamos a volver a los subpuntos o a los puntos de qué tenemos que hacer para desatar fe. Vamos a ver subpuntos, pero ahorita estamos, por decir, en Ensenada. Saludos a la gente de Ensenada. Es decir, estamos haciendo una parada aquí, en este territorio que se llama Evangelio, y luego continuamos ya nuestros puntos para nuestro destino que estamos estudiando, pero es una conexión o una inercia natural que nos llevó aquí. Ahora, estamos viendo el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, dice. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Saludos ahí a la gente que se conecta. Me gusta saludarles. Estoy viendo. Saludos a todos. Evangelio, partamos de algo muy sencillo, es buenas noticias. Y hablamos en estos domingos que no todo la predicación de la Biblia es el Evangelio. Pablo dijo que hay un evangelio pervertido. Así dice, algunos quieren pervertir el evangelio. Y ese evangelio pervertido es el que se basa en obras, prohibiciones, guardar cosas, hacer cosas. Ya no es evangelio de gracia. Pablo dijo, sea maldito el que predique ese evangelio. Dijo Pablo, yo mismo, o si un ángel lo predica, sea maldito. Y eso son palabras muy fuertes, demasiado fuertes, porque hay mucha gente que nosotros consideramos noble y linda que están predicando ese evangelio, y Pablo dijo sean malditos. Es muy fuerte, de verdad, es muy fuerte. Ahora, este evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué enseña este evangelio? Lo vamos a ver y lo estamos viendo. El evangelio anuncia la redención, está ligado. Primero ligamos fe con evangelio. Vaya conectando esto, fe con evangelio, luego evangelio con redención. El evangelio anuncia la redención. Y redención es una palabra que usamos continuamente, ¿verdad? Redención redención y evangelio tú lo puedes ver en Efesios 1, por ahí, 10 al 13, por ahí. Liga estas dos palabras. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice el evangelio, ¿oíste? El evangelio. Y luego dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. Redención, evangelio. El evangelio, buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De la redención. Ahora, la redención engloba varias cosas. Yo no creo que el creyente es una persona estúpida que no puede entender. Hay predicaciones que son motivacionales y que son donde se te pone la piel chinita y te puedes hasta emocionar, pero hay una forma que es la enseñanza, donde tú tranquilo te sientas y aprendes. No necesito hacer la voz de rockero, a lo mejor al rato la puedo hacer si gustas, pero no se trata de gritar, se trata de que la palabra de Dios fluya en tu corazón y aprendas la palabra. Entonces, redención es clave. Con el evangelio anuncia la redención. Por supuesto, esta palabra evangelio a veces hasta a mí me caía gorda. Vamos a hacer evangelismo. Me imaginaba yo predicando por las calles, rogándole a la gente que aceptara a un Dios que hasta a mí me daba vergüenza representar. Qué vergüenza representar al Dios no conocido, a un Dios que enferma, que mata, que empobrece, que a veces sana y a veces enferma. Las mismas personas que evangelizan o las mismas personas que hablan de este evangelio pervertido, que es un evangelio religioso, tienen muchas dudas por dentro, tienen tantas dudas. Esto no lo tenía planeado, pero recuerdo
que un día en cierto lugar que vivía aquí en la ciudad de Mexicali, vinieron unos cristianos. Es raro que cristianos vayan a evangelizar casa por casa. Gracias a Dios yo sí lo he hecho, pero ya enseñando cosas que no son el evangelio de la religión. Y es hasta hermoso, conoces personas y hay un contacto ahí en crudo y es maravilloso. Pero recuerdo, los testigos de Jehová son los que más lo hacen. Es admirable esa labor, no lo que enseñan, ¿verdad? Pero recuerdo, y no tengo nada contra ellos, o sea, como personas, no, amamos a todos, ¿ok? Amamos a todos, por supuesto. No promuevo un evangelio de pleitos ni de debates, no es el enfoque de la palabra de Dios. Pero llegaron a la cuadra cristianos que con un gran corazón de servir al Señor, tocaban casa por casa y tenían mucho celo de Dios y empezaban a tocar casa por casa. Y yo ya estaba esperando que me tocaran. Hay veces que pues no tenía tiempo, simplemente no abres, ¿verdad? Algunas veces con testigos de Jehová me sentaba y una vez me dijo, y yo le dije, es que nosotros somos espíritu, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y qué es Dios? Dios es espíritu. Entonces yo soy a su imagen, yo soy espíritu, usted es espíritu. Me dijo, no somos espíritu, porque lo que no ves no existe. Entonces le dije, de forma tal vez grosera, le dije, entonces usted ve su cerebro, le dije yo, era un señor ya grande. ¿Usted ha visto su cerebro? No, me dijo, entonces usted no tiene cerebro, le dije yo ahí. Y se agüitó y se fue, porque le respondí un poco fuerte. Y después uno va aprendiendo a hablar con amor y uno va madurando, ¿no? Entonces después fueron cristianos y llegó una persona y me empezó a hablar del evangelio, que él conocía, su evangelio. Y empezamos a hablar. Y entonces le hablé de lo que, le dije, ¿tú sabes lo que Jesús padeció por nosotros? Sí, ya me empezamos a hablar. Y empezamos a hablar de Lucas 12:50, donde Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y le dije, ¿a qué bautismo se refiere ahí? Porque no puede ser el bautismo en agua, ese no angustia a nadie. A menos que esté muy helada el agua o el pastor te deje abajo del agua 2 minutos y te puedes morir. Pero, ¿qué otro bautismo? En el Espíritu Santo, eso no angustia, puedes incluso hasta carcajearte bajo la unción. Pero ¿a qué bautismo se refiere cuando Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado? ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla, le dije a él. Y no puede referirse a la cruz, porque en la cruz Jesús no fue bautizado. Bautizado es en el griego baptizo, que significa sumersión. Y en la cruz él no fue sumergido, fue levantado, todo lo contrario. Y entonces dijo, explícame, llegó el punto donde me dijo, explícame. Y era una persona ya, no sé, unos 44 años, un hombre que sí sabía algo de Biblia. Y lo pasé, pásale, y nos sentamos en la sala y empezamos a hablar. Entonces él se maravilló y conoció más acerca de lo que Jesús padeció, pero me dijo, sí, la verdad, yo sí tengo dudas. Y fíjate, lo que te estaba diciendo es, o sea, él se sinceró y dijo, sabes que sí tengo dudas de esto y de esto y de esto. ¿Sabes? La misma gente que predica o que evangeliza desde de un Dios religioso tiene dudas por dentro, porque no hay lógica de un Dios que es bueno, que por su llaga fuiste curado, pero que también te enferma. No es lógico. Ellos tratan de explicar con La Rosa de Guadalupe o con diferentes novelas, tratan de explicar lo que no entienden. Tratan de decir, es un propósito de Dios esto que pasó. Ignoramos los caminos de Dios y Dios lo hizo por esto. Realmente en su corazón hay ignorancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como gente que entendemos, con amor explicarles. Con amor explicarles. Sin embargo, también Pablo dijo que hay personas que se oponen. Hay gente que quiere aprender, simplemente no sabe. Pero Pablo dijo, es necesario a algunos taparles la boca, dijo Pablo en Tito capítulo 1. No te estoy diciendo lo que yo digo, sino lo que dijo Pablo. Dijo, a los que enseñan la circuncisión, o sea, el evangelio pervertido, dijo Pablo, que se trata en guardar, en hacer cosas, porque eso, aunque suena muy bonito, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, aunque tiene cierta reputación, quedas bien ante todos al enseñar eso,
eso realmente no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Las prohibiciones no cambian el corazón del hombre. El hecho de predicar religión da cierta reputación, porque dices, aquí hablamos contra el pecado, pero realmente eso reduce al hombre a un gusano. No le estás enseñando la posición que Dios nos dio. Ahora, redención, volvamos a esto, fue un paréntesis. Redención, escriba qué significa redención, si estás anotando. Redención es la compra o adquisición de algo que se poseía y se perdió. Compra o adquisición de algo que se poseía y se perdió. Eso es redención. Después de estudiar bastante sobre esta palabra redención, y he enseñado algunas veces, de hecho ahí donde nos vamos a reunir próximo 30 de octubre, gente de Mexicali, los invitamos. Allí enseñé algo sobre redimidos de la maldición, y allí recuerdo que hablé de definición sobre redención y volví a reestudiar. Entonces redención significa compra o adquisición de algo que se poseía y se perdió. Se me ocurre dar un ejemplo sencillo, porque nosotros no usamos esa palabra en el barrio. No usamos voy a redimir la tele que metí al First Cash, digamos aquí en Mexicali, o a la casa de empeño. Realmente, si tú empeñaste algo en una casa de empeño, por supuesto, casa de empeño, cuando lo vas a sacar, vas a pagar por ello. A eso se le llama redención. Es redención. Es decir, es la compra o adquisición de algo que se poseía. Ya lo poseías, lo perdiste, lo recuperaste. Tuviste que pagar por eso para recuperarlo, pero lo empeñaste. Eso es redención. Ya era tuyo, lo perdiste legalmente y lo recuperaste. Eso es redención. De hecho, esa palabra se usaba mucho para los esclavos, para los bienes. Nosotros la usamos ahora en términos espirituales, pero ese contexto es algo que se compra o se adquiere de algo, compra o adquisición de algo que se poseía y se perdió. Y realmente, al estudiar sobre este tema que estamos viendo restaurados a nuestra posición original, ese prefijo re es clave en el nuevo pacto. Es clave. El prefijo re enseñaba y aprendíamos el domingo pasado que el prefijo re, por ejemplo, creo que aquí anoté, anoche estaba revisando las veces que en el nuevo pacto se usa el prefijo re. Por ejemplo, dice la Biblia que el Señor nos reconcilió, dice la Biblia que el Señor nos redimió. Remisión, recuperar, reconciliar, recobrar, renovar, rescatar, restituir, restauración, restablecer. Todo empieza con el prefijo ¿qué? Re. Y re tiene que ver con volver algo al punto de partida. Volver al punto de partida. ¿Ves? Eso es importante. Entonces el Evangelio anuncia redención. ¿Qué es redención? Compra o adquisición de algo que se poseía o se perdió. Entonces Adán nos metió a la casa de empeño a nosotros, ¿ves? O sea, como decía el pastor Arnoldo, lo decía de otra forma. Él decía, siempre habló del pastor Arnoldo Gutiérrez, y él decía, Adán nos puso padrastro, decía él. O sea, nuestro padre era Dios, pero Adán nos vendió con otro padre y nos metió en una casa de empeño. Realmente, no a nosotros exactamente, indirectamente sí, pero lo que Adán empeñó fue las llaves del reino, o dicho de otra forma, la autoridad de la tierra. Cuando tú estudias Lucas 4 y Mateo 4, cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, a ti te daré toda esta potestad de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada. A ti te daré toda esta, ¿qué? Potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad. A mí me ha sido entregada, dijo él. ¿Quién se la entregó? Ni modo que Dios. De premio de que me traicionaste, te voy a dar la autoridad sobre la tierra. Imagínate Dios. No, Dios no le dio autoridad sobre la tierra. No, cuando él cayó como un ángel desempleado del cielo. Era un ángel reducido a cero. Y todavía es ahora, de hecho. Jesucristo ya le reventó todo el hocico con ese madero, le reventó todo el hocico. Ya lo venció,
Satanás está vencido. Legalmente fue destruido, dice Hebreos 2:14. Dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el diablo. Destruir significa inhabilitar, catargueo. Inhabilitar, que significa es inhabilitar o inmovilizar. O sea que Satanás fue despojado de la autoridad que le había dado Adán. ¿Me doy a entender? Fue despojado. Esa autoridad que tú ves en la tentación que le ofrece Satanás a Jesús, la autoridad de los reinos de la tierra, esa autoridad se la había dado a Adán. Adán le dio esa autoridad a Satanás. Le traspasó el pacto, el lenguaje de Oseas 6:7. Adán le traspasó el pacto. Esa palabra traspasar se usa mucho, por ejemplo, en las casas, ¿no? Se traspasa casa. Porque traspasar, ahí en Oseas 6:7 dice que Adán traspasó el pacto. Traspasar no necesariamente es como atravesar, de que atravesó algo, no. Traspasar es una transacción legal. Adán traspasó el pacto a Satanás. Como cuando se traspasa una casa. Adán le traspasó la autoridad de la tierra a Satanás. Y cuando Adán perdió esa autoridad, ese reino, perdió todo. Perdió la presencia de Dios, perdió su inmortalidad, perdió su vida, salud, prosperidad, lujo, todo lo que tenía. Se le apagó, se desconectó de Dios cuando perdió esa autoridad. Las llaves del reino son clave. A ti te daré las llaves del reino, le dijo el Señor a Pedro, porque le dijo, tú eres el Cristo. Cualquiera que le diga a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor, entonces también recibe esas llaves. Entonces, en este ejemplo de redención, estoy queriendo como correr, me voy a calmar, voy a ir más despacio. En este ejemplo de redención, que dijimos que redención es compra o adquisición de algo que se poseía o se perdió. Y dijimos que es como cuando tú empeñas algo y cuando lo sacas, eso es redención. A eso vino Jesús. A recuperar lo que Adán perdió. Vamos a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Gloria a Dios. Estamos estudiando bases de fe. Para gente que ve por primera vez esta serie, estoy haciendo una pausa porque la inercia del tema nos llevó al territorio del Evangelio. Pero vamos a retomar los principios de fe, bases de fe. Los estamos subiendo a YouTube también para la gente que no los ve en vivo. Canal Pastor Influencer en YouTube. Ahora, 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios. Esa palabra piedad, yo creo que ya lo sabes, pero significa evangelio. Griego eusebeia, el esquema completo del evangelio. Entonces cuando dice piedad, podemos decir evangelio. Grande es el misterio del evangelio. Es muy grande este misterio, que las vamos a englobar nosotros en 4 cosas. Hemos estudiado acerca de esto. La primera cosa que enseña la redención o el evangelio, número 1, es que Dios mismo se metió en carne para restaurar al hombre. Dios mismo se metió en carne para restaurar al hombre. Había puesto yo, Dios mismo se metió en carne para salvarnos. Y es cierto, para salvarnos, pero normalmente el concepto de salvar es muy mezquino o se queda corto para lo que nosotros entendemos por salvar. Porque cuando alguien dice, yo ya soy salvo, ¿qué significa eso? Pues que ya no va a ir al infierno, pero eso solamente es una parte de la redención. Redención significa
compra o adquisición de algo que se poseía y se perdió. Jesús nos restauró nuestra posición original y aún mejor. Ahorita vamos para allá. Estamos calentando motores. Ahora, si me acompañas a Isaías 35, porque el domingo pasado me emocioné bastante con esto y simplemente lo proclamé, lo prediqué y no fuimos así con la pausa que requiere al versículo para escudriñarlo. Y vamos a ir a Isaías 35. Creo que no es Isaías 35. Sí es. Dice 35:4. Dice: decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Otra vez el prefijo re, mira, dice, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso estaba profetizado. Obviamente todavía no ocurría, todavía Jesús no se metía en un cuerpo. Estamos viendo qué enseña el Evangelio en este pedacito. ¿Qué enseña el Evangelio? Número 1, que Dios se metió en carne para restaurar al hombre. Entonces dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué es Dios mismo? No fue un ángel, no fue Dios a través de un decreto. Dios mismo vino a salvarnos. Son bases sencillas del Evangelio. El Dios eterno se encapsuló en un cuerpo de carne, de una forma sobrenatural y misteriosa, porque quien fue el medio, María, no tuvo relación con varón y no había una conexión entre la sangre de María y Jesús, el fetito, o sea, el cuerpo de Jesús. No había una conexión de sangre, no había cordón umbilical, fue sobrenatural. Jesús no pudo tener la sangre de María porque hubiera tenido iniquidad. Fue sobrenatural. ¿Crees eso? Es sobrenatural. Misteriosamente y sobrenaturalmente Dios se metió en un cuerpo. Cosas muy sencillas enseño, yo ya sé. ¿Ves? Y este ser Jesús, Dios, el Verbo eterno, venía con una misión, con una visión. ¿Ves? La misión era que tenía que morir. Misión es el medio, en este caso. Y la visión era que él iba a restaurar al hombre. ¿Ves? Y fue todo un proyecto de inteligencia el que ocurrió allí. Dice la palabra, gloria de Dios es encubrir un asunto. Fue encubierto Jesús, 30 años. No hizo milagros. El primer milagro fue cuando él convirtió el agua en vino, pero no hizo milagros. Fue encubierto. ¿Ves? Hasta que ya fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, la cosa número 2 que enseña el Evangelio, anótalo. Que el Mesías pagó el precio por nosotros, sufriendo la cruz y tomando nuestro lugar. El Mesías pagó el precio por nosotros, sufriendo la cruz y tomando nuestro lugar. El Mesías, en Daniel le llama el Mesías príncipe. Le puedo decir así. El Mesías príncipe pagó el precio por nosotros, sufriendo la cruz y tomando nuestro lugar. Si vamos a Salmos 49, versículo 7. Salmos 49, versículo 7. Gloria sea a Dios. Vamos a ver algo profetizado en el Antiguo Pacto. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Nótese nuestra énfasis en redención. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 8 dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que lleven adelante para siempre y nunca vea corrupción.
Estaba en Salmos 49, versículo 7 y 8. Dice que la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás, que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún humano podría redimirnos. O sea, ningún humano con la sangre o con la herencia de Adán. Eso quiere decir, porque Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, humano, es decir, en un cuerpo de carne, pero este es el misterio. El cuerpecito o el fetito que estaba en el vientre de María fue concebido de una forma sobrenatural. Dice en Hebreos 10:5 que Dios le preparó un cuerpo a Jesús. A los únicos que Dios les preparó un cuerpo, dicho de una manera específica, es a Adán, Eva y a Jesús. ¿Ves? Esos eran cuerpos perfectos. Jesús tiene un cuerpo espiritual, por supuesto, pero para tener autoridad en la tierra tienes que tener un cuerpo de carne. Los espíritus no tienen autoridad en la tierra si no usan un cuerpo de carne. Por eso los demonios buscan la posesión. Los ángeles caídos buscan la influencia mental. El Espíritu Santo busca que nos sometamos a él, porque espíritus no tienen autoridad en la tierra. Jesús le dio autoridad. Jesús tomó autoridad cuando se metió en un cuerpo de carne. Pero ese cuerpo no tenía la descendencia, o no tenía la herencia, mejor dicho, de Adán. Ahora, número 2, el Mesías príncipe pagó el precio por nosotros sufriendo la cruz y tomando nuestro lugar. Ningún hombre, vimos, podía redimirnos. Ahora, si me acompañas a 1 Corintios 15, porque vamos a llegar a un punto clave. 1 Corintios 15, versículo 1, sigamos aprendiendo la palabra. Dice, 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Nótese, nosotros nos detuvimos en este territorio que se llama evangelio. Estamos viendo qué enseña el evangelio. Número 1, Dios mismo se metió en carne para restaurar al hombre. Número 2, el Mesías pagó el precio por nosotros, sufriendo la cruz y tomando nuestro lugar. Pablo dijo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que primeramente recibió él. Lo recibió de Jesús. ¿Cómo lo recibió? De forma sobrenatural. Pablo fue llevado al tercer cielo, sabemos nosotros. Eso lo dice aquí mismo en Corintios. Pero dice que lo primero que enseñó es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué Escrituras? Cuando Pablo dijo conforme a las Escrituras, no existía el Nuevo Testamento. No existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, no existía nada de eso. De hecho, Pablo escribió más de 20 cartas o algo así. Un gran porcentaje del Nuevo Pacto. Él era el Nuevo Pacto casi. O sea, dentro de él estaba el Nuevo Pacto. Cuando dijo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se refería al Antiguo Pacto. Que las Escrituras del Antiguo Pacto decían cómo murió. No dice murió por nuestros pecados, dice murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, según Lucas 24:44, la ley, los salmos y los profetas dan testimonio de él. A ver, déjame hago una pausa sabrosa aquí, una pausa que no pensaba, pero hay gente que se puede conectar por primera vez y a lo mejor le tienen lavado un poco el cerebro en el mal sentido, porque sí hay que lavarnos el cerebro, pero con la palabra de Dios. Yo enseño este tema de la muerte física, pero más la muerte espiritual de Jesús, porque realmente la muerte física fue una consecuencia de la muerte espiritual de Jesús. O sea, el verdadero pago que se efectuó por nosotros fue la muerte espiritual de Jesús. El pago del pecado no es ir a la cruz. O sea, como enseñaba esta semana
las dos muertes de Jesús, Jesús murió dos veces, escúchalo, como enseñaba. O sea, una persona que muere y que va a pagar su pecado, no lo van a crucificar, se va a ir al infierno. Pero al hablar de esto, alguien dijo unas palabras y que es importante aclarar. Mira, alguien dijo: si no enseñan este tema bajo mi cobertura, me están robando, y cosas así. Yo la verdad no me gusta hablar de nadie, me gusta respetar la verdad, pero la escritura no es de interpretación privada. O sea, las revelaciones que uno recibe no son de interpretación privada, es decir, no es de yo saqué este tema, yo tengo la patente, si no me la compran a mí, es falsa. No se trata de hacer un negocio con esto o de empoderarnos los líderes. Pablo dijo: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Sino servidores de Cristo. O sea, somos hijos de Dios, pero le servimos, pero somos colaboradores de Dios. Entonces alguien dijo: si este tema no lo enseñan bajo mi cobertura, están robando porque me lo aprendieron a mí. Y bueno, quien dijo esto lo aprendió de otro. Y este otro es el pastor Arnoldo Gutiérrez. El pastor Arnoldo Gutiérrez enseñó este tema. Pero el pastor Arnoldo Gutiérrez lo aprendió de otro. Frederick Price, Kenneth Hagin. Y Kenneth Hagin lo aprendió de otro. Se llamaba... me acuerdo. E.W. Kenyon en 1900. Y E.W. Kenyon lo aprendió de otro, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo aprendió de Jesús. Entonces, en todo caso le estaríamos robando a Pablo. Yo no puedo hablar de esto porque, imagínate que yo diga, no puedo hablar de la muerte espiritual de Jesús porque esto lo enseñó otro y lo aprendí de otro. Pues imagínate, pues si de eso se trata, de que se disperse el evangelio. Bueno, aclarado el asunto para que tú despiertes. Ok, ¿ya despertaste? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las del Antiguo Pacto. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras del Antiguo Pacto? Que el Cristo padeció no solo en la cruz, sino en el Hades. Vamos a ver esto. Romanos 6:23 dice, muy conocido. Qué interesante que Satanás... Es interesante que Satanás, mientras tú lo buscas, Satanás se enfoca estos versículos en la religión. Satanás sabe Biblia. Y a Satanás le encanta, iba a decir otra palabra más fuerte que dicen en Monterrey que empieza con M, pero no lo voy a decir. Pero le encanta a Satanás que tú digas este versículo, Romanos 6:23. La primera parte nomás, la paga del pecado es muerte. Hay gente que no sabe otro versículo más que Juan 3:16 y ese. La paga del pecado es muerte. O también, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Creo que es Romanos 3:23. Le encanta. Yo sé de mucha gente que se lo sabe, pero no se sabe en la otra parte. Dice, mira, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Hay dos tipos de muertes. Muerte física o muerte espiritual. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Muerte física o muerte espiritual? La paga del pecado no es la muerte física. No es la muerte física, es la muerte espiritual. Es decir, voy a repetir otra vez esto. Imagínate que alguien va a morir sin Cristo. ¿Cuál es la paga del pecado de alguien que muere sin Cristo? No recibió a Jesús, no lo quiso recibir. ¿Cuál es la paga de ese pecado? Lo van a crucificar junto a estar en el hospital y ya, antes que se muera, ay, espérate, la paga de tu pecado es la muerte física, te vamos a crucificar. Pues no, imagínate qué cosa. Imagínate que tiene una enfermedad, no sé, X enfermedad. Y espérense, vamos a traer una cruz y saquen los clavos y para que la paga del pecado. La paga del pecado no es la muerte física, no es la cruz, no es la silla eléctrica, no es que te van a ahorcar. No. La paga del pecado es la muerte espiritual. Y en este caso, la muerte espiritual allí se refiere al infierno. Bien pudiéramos decir, la paga del pecado es sufrir el infierno. ¿O no? Es la lógica más sencilla. Porque mira, yo puedo argumentar esto, gracias a Dios he estudiado esto por te puedo dar unas 4 horas
sobre esto, pero no se trata de darme gloria ni nada, no. Simplemente con la lógica más sencilla, la paga del pecado es sufrir el infierno. Si Jesús pagó la paga del pecado, y la pagó, entonces Él sufrió el infierno por nosotros. Es muy sencillo. Ahora, yo quiero que veamos Salmos 22 para terminar este punto y pasar a la parte clave de esta enseñanza, a la parte de la recta final. Acuérdate que esto es como un avión, empieza a aterrizar poco a poco. Salmos 22, versículo 1 dice, estas son las escrituras del antiguo pacto, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Ves? Este es Jesús. ¿Ves? Jesús dijo esto, que fue abandonado por el Padre, fue abandonado por el Espíritu Santo. Eso es muerte espiritual. Es muerte, es separación. Fue separado del Padre y del Espíritu Santo. Ese era lo que le angustiaba. ¿Ves? Ahora, si vamos a Salmo 118, versículo 12, yo creo que voy a predicar más bien esta partecita para seguir enseñando en la recta final. Es un poco diferente predicar y enseñar. Cuando estás predicando tienes como más ritmo, y cuando estás enseñando esperas que la gente vaya al versículo. Las dos tienen su lugar, pero me gusta más la enseñanza, ¿no? Aunque suele ser más emocionante la predicación, más inspiradora. Salmo 118, versículo 12 dice, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo los destruiré. Está hablando aquí de Jesús, que lo rodearon como abejas. Dice, se enardecieron como fuego de espinos. Si nosotros viéramos todo un recorrido de lo que le pasó a Jesús, dice la palabra que los malos son trasladados al Seol. O sea, Jesús cuando estaba en la cruz, en el mundo físico no se vio mucho, pero cuando estaba en la cruz y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra que el cielo se oscureció. Jesús dijo que era la potestad de las tinieblas en ese momento. Pero en el mundo espiritual uno no lo vio. Pero como en un enjambre de abejas vinieron los demonios, puedes tener un cuadro de eso. Vinieron los demonios y tomaron su espíritu, los demonios, y lo trasladaron en categoría de pecador. Fue contado con los pecadores y lo trasladaron al inframundo. Hay partes del infierno, vamos a decir, que están en la superficie, y hay partes más profundas. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, al silencio eterno, donde Dios, la gente que está ahí, dice la palabra que ha sido olvidada de su corazón. ¿Estás conmigo? Dice la palabra que la gente que está ahí está olvidada del corazón de Dios. Dios no escucha su oración y descendió allí. Como un enjambre de abejas lo llevaron al inframundo. Dice en Salmo 116:3 que lo encontraron las angustias del Seol. Lo encadenaron. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Ligaduras son cadenas. Lo llevaron al inframundo y lo encadenaron en el mundo espiritual. Y dice que lo angustiaron, lo encarcelaron. Dijo él, estoy rodeado de hombres que vomitan llamas. Entonces él estaba siendo quemado. Dice la palabra que el Cordero era quemado. También el Hijo de Dios fue quemado como cualquier pecador en el infierno, atormentado con fuego espiritual. En Salmos 35:15, versículo 16, dice, me despedazaban sin descanso. Solamente anota porque voy a ir un poco con más ritmo en esto. Él dijo, me despedazaban sin descanso. Entonces él lo llevaron al inframundo, lo encarcelan, lo encadenan, lo angustian, se burlan. Estaba entre leones, dice ahí. Estoy entre leones.
Y luego dice, me despedazaban sin descanso. Esto es decir, que no hubo un momento en que el Mesías no sintiera dolor cuando estaba en el infierno. No hubo un momento en que Él no sintiera dolor. Es decir, en el mundo espiritual se puede cortar algo, imagínate, ponga atención, en el mundo espiritual se puede cortar algo, se siente el dolor de eso, y luego se pega otra vez, y luego se vuelve a cortar y se vuelve a pegar, y es un dolor constante y eterno. Y dice la palabra que se mofaban como bufones, dice la palabra ahí. Dice que incluso hasta hacían truanes, dice la palabra, como da la idea que había como demonios con instrumentos y cantaban canciones de burla a él. Le decían, eres tú el Hijo de Dios y dices que te vas a levantar. Y dice la palabra en Miqueas capítulo 7 que la muerte le decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Y él decía, y yo me voy a levantar de los abismos de la tierra otra vez. Y le decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Y dice la palabra que Jesús le decía ahí, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, será hollada como lodo de las calles. Y él dijo, caí, pero me levantaré. Aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. Y hablaba en fe estando allá en el Hades, estando encarcelado, angustiado. De hecho, la primera vez que la Biblia registra, creí por lo cual hablé, está registrado en Salmo 116, donde él estaba en el Hades. Creyó que iba a salir del infierno. Creyó que iba a ser restaurado a su posición en el trono. Mientras estaba en el infierno, él se veía en el trono con el Padre y se veía recuperando todo lo que se había perdido. 3000 años fueron en el mundo espiritual lo que él estuvo en el inframundo. 3 eternidades, dijo un hombre de fe, hasta que se satisfacieron todas las demandas de la ley. Tic-tac, 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 hasta que el Padre dijo, basta ya. Salmo 118 dice la palabra que inclinó los cielos el Padre y descendió. Hasta aquí hubo un punto, porque esto enseña el Evangelio, que fue justificado en el Espíritu. ¿No te acuerdas? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y fue justificado, fue declarado justo, y recibió la vida de Dios. Dice que le soplaron, así como al primer Adán le soplaron vida por el soplo del aliento de tu nariz, y recuperó la vida a él. Y cuando Jesucristo fue justificado, entonces legalmente ante el Padre fue quitado el pecado del mundo, y el Padre no ve más, no nos ve más a nosotros. Como decíamos, enseñaba el domingo pasado, en la ley cuando alguien pecaba no se examinaba a la persona, se examinaba la ofrenda o el sacrificio, el cordero que traían. Si el cordero era perfecto, la ofrenda, la persona era perfecta ante Dios. Y nosotros vimos también que ante el Padre, delante del trono, hay un cordero como inmolado. Esto es el precio que Jesús pasó por nosotros, pagó por nosotros. Pero punto número 3, y para terminar, el Mesías logró revertir, anótala, el Mesías logró revertir lo que Adán hizo y nos dio herencia. Anota. El Mesías logró revertir lo que Adán hizo y nos dio herencia. Ese es el punto número 3. Y para ser sinceros, esa es la parte que más me gusta a mí. Es la parte que... Mira, si te soy bien sincero, siento yo... A ver, ayúdenme ustedes ahí. Esto es en mi carne. Siento yo que debo ya continuar con los principios 1, 2, 3 y 4. Cómo opera la fe, cómo desatar fe, que la fe tiene obras y todas esas cosas que vamos a ver, que la fe conoce la voluntad de Dios, que la fe decreta lo que Jesús logró en la redención. Pero me detuve aquí y quisiera quedarme otro domingo aquí explicando cómo Jesús logró revertir lo que Adán hizo. Porque para ser sincero, esta es la cereza del pastel. Esto es, hasta siento que es mi llamado. No es tanto mi llamado a hablar acerca de lo que Jesús sufrió. Sí, es poderoso, pero es un medio. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? El para qué es muy importante. ¿Para qué lo hizo? Pues murió por nuestros pecados, sí, fue una parte, pero realmente Él apareció para revertir lo que Adán había hecho.
Entonces el punto número 3, y este es clave, yo creo que voy a dar unos minutitos y voy a continuar, no voy a terminar sobre este punto ahora. Pero el Mesías logró revertir lo que Adán hizo y nos dio herencia. Ojo con eso. Romanos 5:17. Lo he enseñado tantas veces que me lo sé de memoria, casi me lo puedo tatuar. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, el cabezón de Adán, reinó la muerte, porque ese vato, Dios mío, el Señor lo perdona, pero no es el pastor Arnold decía, lo que Adán hizo no era un pecado normal, o sea, se le llama alta traición. El pastor Arnoldo, como fue militar en Estados Unidos, 21 años, fue sargento, él entendía cuando hay un delito de alta traición, es muy diferente a cualquier delito. Adán, decía el pastor Arnoldo, es como Santana, el que fue presidente en México, que vendió las tierras. O sea, traspasó parte de lo que le pertenece a México, lo traspasó a otro gobierno. Texas, Nuevo México, no sé si Arizona, California. ¿Qué dirías tú si ves a Santana? Dios mío, Adán es el Santana de la tierra. Se traspasó, lo puso en charola de plato, se lo dio todo a Satanás. Todo por comer del fruto ese. Romanos 5:17. Y el cabezón todavía le dice, no, es por la vieja que tú me diste, le echa la culpa a Eva, ¿no? Típico de los hombres caídos, o sea, hombre que cayó, ¿no? Y Eva, a ver, Eva, no, la serpiente, y todos echándose la culpa, y la serpiente dice, no, pues, ¿a quién más? Entonces Dios le dice, va a venir uno que te va a aplastar la cabeza, esa es la primera palabra profética. Va a venir uno que te va a aplastar la cabeza, la serpiente, pero ¿qué tiene que ver eso? Si tú lo ves así normal, dices, le va a aplastar la cabeza, ay, le va a doler mucho la cabeza a la serpiente, pastor. O sea, está hablando en un sentido figurado. Cabeza en la Biblia significa liderazgo, significa reino, significa gobierno. Lo que le está diciendo Jesús a la serpiente es, mira, Satanás, va a venir uno de la simiente de la mujer, que eso es bien raro, como la mujer no tiene simiente, es el hombre el que tiene simiente, ¿no? Pero va a venir uno que va a nacer de una mujer sin relación con un varón y te va a aplastar la cabeza, o sea, va a recuperar el reino. Eso fue la primera promesa, que de ahí se derivan todas, ¿ves? Entonces, Romanos 5:17, ojo ahí. Por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo o el don de la justicia. ¡Ay, Dios mío! Jesús logró redención eterna, restauración divina. Hay otro pasaje en Miqueas 4:12, que yo creo que es mi penúltimo pasaje. Este versículo nunca lo he enseñado. Vamos a Miqueas 4:12, a ver si lo logras encontrar en tu Biblia. A ver, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Dice yo que mi mamá me pusiera a leer la Biblia de chiquito antes de salir a jugar fútbol. ¿Qué dije? Maquías iba a decir. Miqueas 4:12 dice, mas ellos no conocieron los pensamientos del Señor, ni entendieron su consejo. Su consejo. Esa palabra consejo, verás qué mal entendida ha sido. Mira, subráyala, yo la voy a subrayar. Subráyala, consejo. Consejo en la Biblia significa plan o proyecto. Consejo no es de que, te voy a dar un consejo, te voy a dar unas palabras de orientación. No. Es un plan. Ellos no entendieron, no conocieron los pensamientos de Dios, no entendieron su plan. Bueno, ya lo vimos ese pasaje. Es muy peligroso no entender los pensamientos de Dios, porque si no, nos van a dar a tole con el dedo. Voy a decir ese refrán, si no lo entiendes, nos van a vender espejitos, así como nos vendían acá en la antigüedad, tú sabes, nos van a vender. O sea, cualquier loco con una Biblia en el sobaco que salió de un instituto nos va a decir cosas que no son. Hay que entender los pensamientos de Dios.
Entonces, tenemos que entender los pensamientos originales, tenemos que ir al inicio. Porque el Mesías logró revertir lo que Adán hizo y nos dio herencia. Pero mira, nos hemos enfocado en el medio y no nos hemos enfocado en el objetivo. Nos hemos enfocado tanto, en palabra de fe, en hablar de lo que padeció Jesús. Y hay que seguirlo hablando. Y de hecho debe ser un énfasis en el pacto. Eso sí debe ser un énfasis. Cosas que no, pero esta sí. Hay que mirar constantemente a la serpiente para ser librado de la mordedura de las otras serpientes. El que tiene revelación entienda. Hay que mirarlo así. Estaba viendo un pastor que decía que es pecado, que no está bien usar una cruz, o que no está bien poner una cruz en una iglesia, o ponerse un crucifijo, porque era un símbolo de maldición. Y yo digo, pues así Dios quiere que recordemos a Jesús. En la Santa Cena no hay un elemento de resurrección. No existe. Está el pan, ¿qué más? El vino y la copa. No existe la cuchara ahí. Esta cuchara simboliza que yo resucité. Va a ser una tontería, ¿no? Y no va a tomar esta agua, pero imagínate, esta cuchara va a ser el nuevo elemento de la Santa Cena. Esta cuchara le van a hacer así cuando se la tomen y simboliza que yo resucité. No existe. La copa representa su sufrimiento del infierno, la sangre representa su sufrimiento físico, el pan representa su sufrimiento completo, espíritu, alma y cuerpo fue partido. Así Dios quiere que lo recordemos. O sea, yo no estoy en contra que se enfatice el sacrificio de Él, pero ¿para qué lo hizo? Realmente lo que a mí más me gusta es entender para qué lo hizo. Se ha perdido este propósito original. Se ha enseñado tanto el medio que se nos olvidó el fin. O se ha enseñado más del mensajero que del mensaje. Jesús no es el mensaje. Jesús es el mensajero. Se ha hablado más del mensajero que del mismo reino. Jesús vino a predicar las buenas nuevas del reino. Que el reino había retornado a la tierra. Y eso es lo que vamos a enfocar el próximo domingo. Quería darle ahora, pero no alcancé. No era la intención de Dios la muerte de Jesús. Por eso tenemos que estudiar el origen. No entendieron los pensamientos de Dios. Fíjate, para entender lo que Jesús ganó, debemos entender lo que perdió Adán. No era la intención del Padre que Jesús viniera a la tierra a morir ni a sufrir. Nunca fue la voluntad perfecta de Dios. Esa no era su voluntad. Su voluntad era que el hombre reinase, que nunca pecase y nunca ocupase ser rescatado. Pero nos hemos enfocado tanto en los medios, incluso en la ley, que se nos olvidó el objetivo. Pero para entender lo que Jesús ganó, debemos entender lo que perdió Adán. ¿Qué tenía Adán? Si entiendes qué tenía Adán, entonces vas a entender qué es lo que recuperó Jesús. Eso. ¿Qué tenía Adán? Presencia de Dios dentro de él. Vamos a estudiar el próximo domingo con calma. ¿Para qué ir con prisa, sabes? La comida se come tranquilo, no hay que ir a un restaurante así a lo loco. Tenía la presencia de Dios dentro de él. Adán tenía la inmortalidad física. Tenía las llaves del reino, que era la autoridad sobre toda la tierra. Tenía paz y gozo. Y una palabrita que le cae gorda a la religión y al diablo. Tenía placer y deleite. Placer, deleite. Lo voy a decir 7 veces. No es cierto. Placer, deleite. El Edén significa lujo, placer. Hay gente que, inspirada por Satanás, no le gusta el placer. No, hay que sufrir, tenemos que sufrir. ¿Ves? No, Adán tenía placer, deleite, paz, gozo. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y era una felicidad que vivía Adán y Eva más allá de lo que soñamos. No era, ay, tengo 100,000 pesos. Eso es una alegría efímera, pasajera. Pero la verdadera felicidad está basada en una relación con Dios. Y el verdadero gozo es la presencia del Espíritu Santo. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Adán tenía la presencia de Dios, tenía plenitud de gozo. No fue creado para el sufrimiento. No fuimos creados para sufrir.
existe el prototipo, yo le llamo la hermana sufrimientos, porque un día me criticó una hermana porque fuimos a la playa y dijo, ay, deberían andar predicando, algo así, no me acuerdo qué dijo. Yo no les pongo atención porque es el diablo hablando por ellos. Pero la hermana sufrimientos no le gusta que uno vaya a la playa, no le gusta que tú vayas al cine. Fuimos creados para eso. ¿Qué tenía Adán? Adán tenía salud, Adán no se enfermaba. Adán tenía prosperidad y lujo. O sea, lujo. Debemos creerle a Dios por lujos, ¿sabes? Cualquiera que te diga que Dios no te quiere con lujos es del diablo. O sea, lo que está diciendo, no la persona, es del diablo las palabras esas. Dice la Biblia que rodeaba al Edén un río que se llamaba Ávila. Y ese río tenía oro adentro. Imagínate que Adán y Eva iban a bañarse al río y agarraban oro así y se lo aventaban así. Imagínate eso. Era lujo. Y Adán tenía también la mente de Cristo. Tenía un intelecto más allá de lo humano que nosotros conocemos. Todo eso tenía Adán. Es lo que Jesús recuperó. Dios nunca soñó con cristianismo. Dios nunca soñó con religión. Como yo siempre lo digo, Dios no soñó con cristianismo y tengamos una Biblia en el sobaco, amén, aleluya. Ese no fue el plan original de Dios. Todo esto es una reacción porque a lo que Adán hizo. Adán le puso pausa a la película original de Dios. Y ahora mismo estamos en una fase que es un proceso de restauración de todas las cosas. Estamos en un proceso, pero todo va a volver al punto original en su manifestación. Ya estamos en un sentido legal en el punto original. Ya estamos. Jesús logró revertir lo que Adán hizo. Dice la palabra que Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vivimos en el reino de su amado Hijo. No somos conscientes de eso. No lo vivimos, no lo hemos manifestado, pero ya vivimos ahora. El reino de Dios no es algo que va a venir. Ya fuimos trasladados ahí, ya vivimos ahí legalmente. Tenemos que aprovecharlo. A veces no somos conscientes de eso. Y de aquello que tú no tienes conciencia, no lo puedes manifestar como quisieras. Pero tienes que tener conciencia de eso. Pero estamos en un proceso. Una vez oí a Miles Monroe que él hablaba un tema, yo lo enseñé también en Ensenada hace tiempo, de qué habla la Biblia. Y él decía, la Biblia habla de 3 cosas fundamentales: de un rey, de un reino y de los hijos del reino. Yo digo, la Biblia habla de 3 reyes creadores, de un reino y de los hijos del reino. Y luego ahora mismo estamos en un proceso de restauración de todas las cosas. Hay un momento donde la Nueva Jerusalén va a descender y toda la tierra será restaurada al punto original. ¿Ves? ¿Ves? Y ahí yo, quiero hablar con mis compañeros cristianos que hayan logrado llegar ahí y decirles, les dije, cabezones, nunca se trató de una religión, se trató de un reino. El inicio de la Biblia y el final de la Biblia te están diciendo algo. Hagamos al hombre para que sea cristiano. No dice así. Hagamos al hombre para que sufra. No dice así. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. Y el final de la Biblia dice, con su sangre nos ha redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y el último capítulo dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Dios soñó, con esto termino, con una familia de reyes hijos. Dios soñó con una familia de reyes hijos, con quien tener comunión, que fuesen su familia, que gobernasen su creación física y que disfrutar de una vida de familia, pero todos, cada persona iba a ser rey, iba a ser sacerdote, todos. Reinar no sobre otras personas, sino sobre las circunstancias y sobre la creación de Dios y sobre las tinieblas. Porque ya Satanás, estoy hablando del pensamiento original de Dios, porque ya Satanás había caído. ¿Ves? Ahora, de eso es lo que vamos a estudiar, porque es lo que Jesús ganó. Con su muerte y su resurrección logró revertir lo que Adán hizo y nos dio herencia. Nosotros estamos con un Dios que restaura. Y tengo esta palabra antes de terminar. Dice la palabra, porque esa palabra restauración es importante. Tengo un tema en YouTube que se llama La restitución y venganza de los redimidos.
Lo enseñé de Hermosillo. Y enseñaba que la restitución de Dios no es que perdiste 10 y el Señor te da 10, sino la restitución es que el Señor te da más de lo que perdiste. ¿Ves? Has perdido cosas. Dice la palabra que Dios restituirá no solamente las cosas, sino los años que perdiste. Eso es tremendo. ¿Cómo puedes ser restituido de tiempo? Joel capítulo 2. Os restituiré los años que robó la oruga, el saltón y el revoltón, que hicieron un fiestón con tu vida. Dice, yo les voy a restituir los años. Los años, Dios mío. Estuviste perdiendo cosas, perdiste tiempo. Dice el Señor, yo te voy a restituir. Y estaba estudiando estas 3 semanas, este pasaje ha estado en mi mente. Que José les dijo a sus hermanos, el rey de los sueños, tú sabes, José, el soñador. Así le decían, el soñador. Ahí viene la Lucina, el soñador. Y así el soñador siempre se burlan todos al principio. Pero luego al soñador le vienen a pedir cosas. Le van a pedir, oiga, ¿no me puede dar un poquito? Al principio comienzas como loco. Así es el soñador. Es el alucina, el que sueña, mira, así, ajá, todos se me inclinan. Y al final todos le andan pidiendo cosas al soñador. Y le vinieron a pedir al soñador todo. Y él les dice, yo soy José. Soy José. Entonces, wow. Y como dijo el grupo de rescate, este grupo rockero, ¿cómo que no me conoces, chiquitos? Si ustedes me vendieron, pero yo soy José. El que ustedes le hicieron daño, el que ustedes se burlaron, el que me echaron en un hoyo, el que vendieron, yo soy José. Yo soy su hermano. Empiezan a llorar, empiezan a humillarse, y ellos no entendían, porque el soñador es incomprendido al principio, lo tiran del loco. Y le dice, no se preocupen. Fíjate lo que dice José. Porque José ya los había perdonado. Tremendo José. Cualquiera de nosotros los mete a la cárcel al bote ahí. Entonces, denle Coca-Cola caliente y pan verde. Qué comida ni qué nada. Dale un bolillo verde, ¿ves? Pero acuérdate que José ya había tenido 2 hijos. El primero le puso Manasés, que significa el que hace olvidar. Y el otro Efraín, que significa fructífero. Tuvo que olvidar, Dios le ayudó a olvidar todo lo que le habían hecho, porque no eres culpable de lo que te hicieron, pero eres responsable de lo que te hicieron. O sea, tú decides qué hacer con lo que te hicieron. ¿Vas a vivir como víctima o vas a tener la entereza de vivir con grandeza como José? Su propia familia le hizo daño. Él pudo vivir amargado. Lo que me hicieron, aquello que me hicieron, esto que me hicieron. Él tuvo la grandeza y Dios le hizo olvidar. Él cooperó. Y cuando vienen a decirle todo esto, le dicen, perdónanos. Y están todos ahí llorando. Y él dice, no se preocupen. Lo que ustedes me hicieron, Dios lo tornó para bien. Dios lo tornó para bien. ¿Qué significa eso? Revertir. Revertir. O sea que no es Dios quien lo metió a José en todo eso. Fue el diablo y fueron esos envidiosos. Pero lo que el diablo hace, Dios lo puede tornar para bien. Escucha esa palabra que Dios me ha ministrado a mí con eso. Lo que el diablo te intentó hacer o te hizo, Dios lo puede revertir para bien. Y tal vez te metieron en una cárcel espiritual, en una cárcel almática, pero de eso, ¿qué te pasó? Dios te enseñó a salir de eso y vas a ayudar a otros a salir de eso, ¿sabes? El dolor que te causaron, el sufrimiento que te causaron, no es que Dios te metió allí y no es que Dios planeó que eso te hiciera más fuerte, no. Pero Satanás planeaba que estuvieras vencido, pero ¿sabes? Cuando Dios vio tu condición y Satanás te envió la prueba, Dios te dio la salida, ¿ves? Y ahora saboreas la victoria porque vienes de abajo, ¿ves? Y dice la palabra, en lugar de vuestra doble vergüenza, tendréis doble honra. Eso es lo que el Señor me ministró. José dijo, no se preocupen, yo ya los perdoné. Y lo que ustedes me hicieron a mí, Dios lo tornó para bien. Miren la grandeza que ahora tengo. Me sobrepuse a todo esto y Dios revirtió. Y dice la palabra que lo que el ladrón robó lo va a regresar 7 veces. ¿Hay alguien que pueda creer a Dios por restitución en este día?
Estoy enseñando de que la restitución a nuestra posición original. Dios restituirá lo que perdiste. No te preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nomás créele a Dios, que Dios es el Dios que restaura. Dice la palabra en Génesis que Adán recuperó todas las personas y todos los bienes con la bendición de Dios. Vas a recuperar lo que perdiste, vas a recuperar personas, vas a recuperar tiempo y vas a recuperar cosas y vas a recuperar sonrisa. Dios está obrando a favor de esto. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dice la palabra, profetiza, hijo de hombre, profetiza, profetiza, levanta sus manos. Yo lo tengo que profetizar porque Dios necesita la profecía de un hombre o de una mujer. Restitución, restauración. La gloria postrera será mayor que la primera. Será mejor, será mayor. Y tus ojos y mis ojos la verán. Creemos en un Dios sobrenatural. En el nombre de Jesús, yo declaro doble honra en lugar de doble vergüenza. Y lo que te hicieron, José, escucha José, Dios lo torna para bien. Los pecados en los que te hizo caer el diablo, la miseria en la que te hizo caer el diablo en un momento donde no tenías nada, la enfermedad en la que te hizo caer el diablo, Dios la va a tornar para bien. Escucha esta palabra, levante sus manos. Dios, Hijo de Israel, que la maldición que lanzó Balaam, Dios la tornó en bendición porque el Señor amaba a Israel. La maldición que alguien te lanza se revierte en bendición. Eso es bíblico. La maldición, escucha, la maldición que lanzó Balaam se revirtió en bendición. Dios la convierte en bendición. Esto se llama reversión espiritual. Dios va a tornar para bien las cosas que te han pasado. Tal vez parece que estás atorado ahora. No. Dios está laborando. La palabra de Dios está obrando. El que comenzó la buena obra en tu corazón la va a terminar. Somos restaurados, restituidos. Vas a recuperar el tiempo perdido, personas perdidas, sonrisa perdida, restauración. Estamos en este proceso de restauración de todas las cosas. Dios es el Dios que restaura. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Yo lanzo esta palabra, alguien la tiene que creer. Alguien la tiene que creer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios por anticipado. Dijo el apóstol Pablo, antes de terminar. Dijo el apóstol Pablo. Ay, me quedé tocado por esa palabra. Pero dijo en 2 Corintios 9. Cada primer día de la semana, dijo el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo para la ofrenda. No voy a dar el versículo por cuestiones de tiempo, pero dijo, cada primer día de la semana, o sea, mínimo una vez a la semana, hay que honrar a Dios con diezmos y ofrendas. No le estamos pagando nada, simplemente es nuestra fe desatada en el principio que cada semilla es según su género. ¿Quieres sonrisas? Siembra sonrisas. ¿Quieres amigos? Siembra buenas amistades. ¿Quieres finanzas? Siembra finanzas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Gálatas 6:7. Pero el versículo anterior dice, todo aquel que sea enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que vamos a diezmar y vamos a ofrendar, porque Dios nos ha bendecido. Amén. Por amor a Él, por agradecimiento. Los que estamos aquí físicamente lo hacemos,
Tenemos sobres y los que están en la transmisión a través de transacciones. Padre, gracias. Yo aprovecho para agradecerte. No hay ninguno que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No nos afanamos para que la semilla no sea infructuosa, Señor. Te creemos de corazón. Yo te creo a ti. Este es mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desatamos nuestra fe. Amén. Y amén. Saludos a cada persona. Hay varias personas que están ahí en la transmisión. Algunos no comentan, se respeta. Les enviamos un saludo grande. Pero aquí me llamó la atención. Mónica Moreno dice: amén, yo lo creo y recibo esta palabra y sé que se manifestará desde hoy, 9 de octubre de 2022. Tiempo de oportunidades. Cosas, carros, personas, en el nombre de Jesús. Amén, yo lo creo. Yo lo creo. Es recuperado el gozo, la paz. La paz es recuperada. Dijimos, el tiempo, personas. Dice la palabra que hay veces que tienes que dejar. Ahí dice, no hay ninguno que no haya dejado madre, padre, mujer, hijos. Empieza a decir, por causa de mí, que no reciba 100 veces más. Y empieza a hablar de que no solamente de recibir cosas, sino de recibir una nueva familia espiritual, personas que te rodean, que es parte de todo este paquete original de Dios. Seguimos aprendiendo cada vez más, ¿verdad? Yo tengo que escuchar estas enseñanzas también, las estaremos subiendo a las redes. El Señor les bendice ricamente. Disfruten, porque la palabra dice que lo bueno es comer, beber y gozar. Dice la Biblia que eso es la parte del hombre. Disfruta esta vida. Sé de bendición a otros también. Y disfruta sobre todo la presencia de Dios. El Señor les bendice.